alegramos y nos regocijamos en ello. Amén. Entonces la palabra en esta mañana se llama crisis de fe en la barca. Amén. Los invito a que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 35. La versión que tengo es Nueva Versión Internacional. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Amén. Entonces voy a leer a favor de ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Ese día al anochecer les dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado. Dejaron a la multitud y se fueron con él en la barca donde estaba. También lo acompañaban otras barcas. Se desató entonces una fuerte tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que ya comenzaban a inundarse. Jesús, mientras tanto, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Así que los discípulos lo despertaron. Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Él se levantó, reprendió al viento y ordenó al mar: silencio, cálmate. El viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo. ¿Por qué tienen tanto miedo?, dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Y ellos estaban espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Y lo invito a que vamos más adelante, allí en el mismo Evangelio de Marcos, capítulo 6, en el versículo 45. Enseguida Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se le adelantaran al otro lado, a Besaida, mientras él despedía a la multitud. Y cuando se despidió, fue a la montaña para orar. Al anochecer, la barca se hallaba en medio del lago y Jesús estaba en tierra solo. En la madrugada vio que los discípulos hacían grandes esfuerzos para remar, pues tenían el viento en contra. Se acercó a ellos caminando sobre el lago e iban a pasarlo de largo. Los discípulos, al verlo caminar sobre el agua, creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, llenos de miedo por lo que veían. Pero él habló enseguida con ellos y les dijo: cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Entonces estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Después de cruzar el lago, llegaron a tierra en Genesaret y atracaron allí. Al bajar ellos de la barca, la gente enseguida reconoció a Jesús. Amén. Vamos a orar en esta mañana una vez más. Damos gracias por tu palabra, gracias por tu Santo Espíritu, que si no fuera porque tu Santo Espíritu es el que nos instruye, nos guía, nos ayuda a comprender tu palabra, Señor, qué perdidos estaríamos realmente. Es tu presencia, es tu guía que nos ayuda a comprender, Señor, a través de tu palabra, lo profundo y lo que nos quieres instruir, a dónde nos quieres llevar, Señor. Sabemos que tu palabra es viva, Señor, porque cada vez, Señor, que la leemos, Señor, podemos encontrar aún mucho más, Señor, aún muchos más tesoros cada momento. Y aún, Señor, hablas, Señor, a nuestro corazón de manera tan sobrenatural a través de ella. Por eso pedimos en esta mañana que nuestros corazones sean sensibles a tu voz, a lo que quieres obrar y a lo que quieres hablar, Señor. Y que podamos ser edificados conforme a tu voluntad en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Crisis de fe en la barca. Y el miércoles hablaba de navegar a lo más profundo, ¿cierto? Ir a lo más profundo. Estaba hablando
inicialmente el miércoles a través de Lucas capítulo 5. Gracias, hermano. A través de Lucas capítulo 5. Y empezaba allí una historia de cómo Jesús llegó a los nuevos discípulos, allí en Lucas capítulo 5, y de cómo Jesús invitó a Pedro a ir a lo más profundo. Ellos habían intentado pescar en toda la noche. Así que en esta mañana vamos a continuar con tres cosas muy similares que tiene estos tres textos. Hay una barca, está Jesús y hay unos discípulos y están remando, ¿cierto? Dentro de eso es lo que podemos encontrar en esas similitudes durante estos tres textos. En la palabra, el miércoles les compartía lo que pasaba a través de Jesús, la invitación que les hacía. Pero vamos a mirar primero entonces un paralelo, un cuadro comparativo que hay en estas tres historias. Como ya les dije, hay una barca, hay unos discípulos, y están en medio de la mar, ¿cierto? Están remando. Y en la primera historia, que fue la que compartía el miércoles, a través de Lucas, vemos que Jesús estaba caminando alrededor del lago de Genezaret. Otros lo llaman el mar de Galilea, y estaba caminando alrededor. Y entonces vio que la multitud quería hablar, quería escucharlo a él predicar. Había una multitud con sed y dice que él vio 2 barcas que estaban allí disponibles mientras los pescadores lavaban la red, y vio esas barcas, y entonces él fue y tomó una de esas barcas, y a través de esas barcas dijo: córralan un poquito más para allá para que él pudiera predicarle a estas personas. Entonces vemos que Jesús en esta primera historia vio una multitud y fue a predicarle a esa multitud a través de estas barcas. Y estas barcas las asimilábamos con la vida, con nuestra propia vida que está disponible, que la estamos disponiendo para que el Señor sea el que las use, ¿cierto? Para disposición de una multitud que tiene necesidad. Y en la segunda historia, la que leíamos en esta mañana a través de Marcos capítulo 4, vemos que Jesús ya está en la barca. En esta ocasión él parece no estar activo dentro de la barca, haciendo algo, ¿cierto? O sí está haciendo algo, pero algo que resulta incómodo para los que están allí. ¿Qué estaba haciendo Jesús en esta segunda historia? Dormía, ¿cierto? Estaba durmiendo, algo que humanamente tenemos que hacer todos nosotros. Y recordemos que Jesús es en ese momento 100% humano, ¿cierto? 100% Dios. Y estaba haciendo algo que en su humanidad requería hacer: descansar, dormir. Había tenido un tiempo muy agotador, ¿cierto? Y en la tercera historia vemos que Jesús no estaba dentro de la barca, sino que Jesús llega después a la barca. Y vamos a ver a los discípulos. En la primera historia, a través de Lucas, los discípulos allí todavía no eran como tal discípulos. Es el llamado a los primeros discípulos, donde está Pedro, está Juan, está Zebedeo. Es el llamado inicial a los discípulos. En la segunda, ya los discípulos estaban en la barca, ya eran discípulos de Jesús, y en la tercera también estaban sus discípulos. Y vemos entonces que en estas tres historias hay tres crisis. En la primera, resulta que ellos habían estado intentando pescar durante la noche y no había sido posible.
Entonces estaban más bien frustrados, decepcionados de intentar de muchas maneras hacerlo, pero no había respuesta. En la segunda historia, vemos que se desata una fuerte tormenta, a tal manera que ellos sienten que la barca se va a hundir. Y encima Jesús duerme, ¿cierto? Y en la tercera historia, vemos que el viento estaba en su contra y le era muy difícil remar hasta el otro lado. Estaban pasando momentos críticos. Entonces, como vemos en la primera historia, su crisis está en que en sus esfuerzos humanos no lograban obtener nada, pero vemos que Jesús llega a sus vidas y les dice, rema lo más profundo. Y ese remar a lo más profundo es llegar a esa relación con Él, como les compartía. Y entonces vemos que allí ocurre un milagro sobrenatural. Sus redes se llenan a tal punto que las barcas casi se hunden. Tienen que llamar otra barca y esa otra barca también casi que se hunde de lo lleno que está, de la provisión que está dando el Señor. Y vemos entonces que el Señor muestra su poder. Y les invita a que no solamente van a ser pescadores, les invita, ahora van a ser pescadores de hombres. Entonces es el llamado a ser discípulos. Y ahora yendo nuevamente entonces a esta historia, vamos a Marcos capítulo 4, versículo 35. Dice allí la palabra que en aquella ocasión, al anochecer, el Señor le dijo a sus discípulos, crucemos al otro lado. ¿Estaba a qué horas? Al anochecer. Y le dice a sus discípulos que cruzaran al otro lado. Había sido una larga jornada, había sido un tiempo de estar ya compartiendo la palabra, de estar predicando la palabra. Mucha multitud estaba a su alrededor y entonces ya estaba cansado. Y ya les dice, vamos y crucemos al otro lado. Así que se fueron con Jesús. Dice que en esa barca y habían otras barcas más. Y pasa allí un momento que no se lo esperaban. Ocurre que hay una gran tormenta. Se desató entonces una tormenta y las olas azotaban la barca, tanto que comenzaba a inundarse, ¿cierto? Recordemos que hablábamos de una barca que es como nuestra vida, una barca que dispusimos para que el Señor entrara, fuera usada para su servicio, pero esta barca se puede hundir. Y esta barca se sentía que se hundía porque había una gran tormenta, porque había fuertes vientos, porque habían olas muy grandes. Sin embargo, vemos allí que Jesús dormía. Entonces llega la crisis, hay tormenta, se hundía y Jesús no parecía importarle lo que ocurría con sus vidas, ¿cierto? Jesús estaba al parecer inactivo en sus vidas, en su barca. Él estaba tranquilo y sus corazones, en cambio, estaban en angustia. Y vemos allí que sus discípulos de pronto se cuestionan, pero ¿por qué duerme? Estamos aquí desesperados, estamos angustiados y no parece como que nada lo moviera. Tiene un sueño tan profundo que ni esto lo mueve, ¿ok? ¿Cierto? Y nosotros, poniéndonos en el lugar de los discípulos, nosotros somos ¿qué? Espero que discípulos, ¿cierto? Como discípulos hemos estado en crisis al sentir que Jesús no parece estar trabajando en nuestra situación, en nuestra tormenta, en nuestro momento crítico, en aquello que no podemos tener definitivamente control, ¿cierto? Y esa crisis, miraba qué significaba la palabra crisis, es un cambio profundo de consecuencias importantes en un proceso o una situación, o en la manera que estas son apreciadas.
Así que, en conclusión, una crisis es cuando la situación se sale de nuestro propio control, no sabemos qué hacer. Ahí como que se salió de nuestras manos, no fue posible. Y miremos algo muy importante, porque nosotros somos muy dados a querer tener el control de todo. Algo que estoy aprendiendo en sanidad interior es que he querido tener el control de todo, ¿cierto? Como la estabilidad de mis hijos, la estabilidad de la casa, la estabilidad de... Entonces uno quiere tener como todo bajo sus manos, bajo control, controlar todo de una manera. Y hay una diferencia entre ser prevenido, ¿cierto? Que en ese ser prevenido nosotros debemos de tener esa cultura de prevención. Y eso no significa también que estemos controlando. En ser prevenidos nosotros vamos a un chequeo médico para mantener, ¿cierto? Esa prevención, ese cuidado, correr a tiempo a algo que puede ser, que se pudo haber descubierto con anterioridad y tener solución luego. Tenemos la prevención de muchas veces salir con sombrilla, el día está asoleado, pero salimos con sombrilla, no sabemos cómo va a ser el día. Tenemos la prevención de salir a veces hasta con el tarro de agua, no sabemos cuándo, qué va a pasar, ¿cierto? Hay momentos que llenamos nuestro tarro de agua en la casa y esperamos que en algún momento, cuando se vaya el agua, ¿cierto?, tengamos un recogido allí. Y son cosas que son para prevenir a tiempo. Pero hay otros momentos donde nosotros queremos tener el control y es tener el control en la manera en cómo el mundo actúa. Queremos controlar cómo la familia responde al llamado de Dios. Queremos controlar cómo nuestros hijos responden. Queremos controlar aún cómo sienten, cómo actúan. Algo que un día nos corregía a mi hijo era que yo quería controlarle que ese día tenía que estar contento, que él no podía estar triste. Entonces el Señor me redarguía en la noche, me hacía entender, es que yo no puedo mandar sobre los sentimientos, sobre las emociones que tiene mi hijo en ese momento. Porque yo insinuaba, es que tienes que estar alegre, tienes que estar alegre. Y a veces en eso queremos también que los que están a nuestro alrededor tengan las emociones en determinado momento como yo quisiera que fuera la respuesta, ¿cierto? Queremos controlar aún esos detalles. Queremos controlar el gobierno, las leyes. Queremos controlar cómo debería funcionar la iglesia, ¿cierto? Opinamos mucho de ello. Queremos controlar cómo deberían de actuar nuestros pastores, cómo deberían de actuar nuestros hermanos, cómo debería de funcionar muchas cosas. Y la verdad, mis hermanos, es que no tenemos el control de nada. Podremos instruir a nuestros hijos por el camino de la verdad, pero ellos son los que fuera de la casa toman decisiones, ¿cierto? Pero estamos obligados, o sea, obligados es nuestro deber enseñarle el camino. Pero ya de ahí en adelante, las decisiones que ellos tomen, ya es responsabilidad de ellos, ¿cierto? El día de mañana. Nosotros no sabemos qué decisiones toman fuera de casa. A veces queremos controlar cómo está la estabilidad de ellos dentro de la casa. Esos días me daba impotencia cuando Ana fue atropellada por esa moto. Yo decía, Señor, y uno dice, pero yo ¿por qué no estuve allí? No podía tampoco estar. Y por más que estuviera, igual iba a pasar eso, ¿cierto? Eso no es algo que podamos controlar. Algo que muchas veces queremos como encerrarnos dentro de una urna de cristal y que nada pase, ¿cierto? No podemos tener control sobre diagnósticos médicos, sobre desastres naturales, pero sí podemos cuidar y prevenir. Eso sí podemos hacer.
Recordamos en esos días había el Metrocable que se decía que todo estaba bajo control, que era muy cuidado y cae esa cabina y uno cree que tiene todo bajo control. No, todo lo que parece estar bajo control, todo está bajo control desde Él. Dice Isaías 41:4 en la nueva traducción lenguaje actual. Yo soy el único Dios y mantengo bajo control todo lo que pasa en este mundo. He existido desde el principio y existiré hasta el final. Eso lo dice el Señor. Él es el único Dios y Él es el que está en control. No podemos tener el control de nada, sin embargo nuestra vida sí la podemos poner bajo el control y guía de Dios, de lo que Él hace. Dice en Proverbios 16:3, pon todo lo que hagas en las manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Todo bajo sus manos. Hay una oración que un día hizo Jeremías y me pareció muy curiosa. Dice, yo sé, Señor, que nuestra vida no nos pertenece. No somos capaces de planear nuestro propio destino. Lo dijo Jeremías. Yo sé, Señor, esto no me pertenece. Sino que a veces nosotros, así como Jeremías reconocía que toda su vida estaba siendo mejor controlada y guiada por Él, muchas veces nosotros creemos que somos quienes tomamos el control y las decisiones y asumimos, por aquí me voy, por aquí tomo esta decisión, no me importa, la palabra de Dios dice eso, pero a mí me parece que es esto, ¿cierto? Y entonces tomamos prácticamente el timón y ¿cómo nos va? Mal, ¿cierto? Ahí es donde vemos que ahí sí entramos en una tormenta, pero la tormenta la provocamos nosotros mismos, la buscamos y ahí es donde preguntamos, ¿y Dios, dónde estás? ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes, Señor? Porque así somos muchas veces. Nosotros somos los que hacemos las malas decisiones, nos metemos en las cuestiones que sentimos que no vamos a ser capaz y después preguntamos, ¿dónde está Dios? ¿Qué estará haciendo? ¿Será que duerme? Pero mirando a través de esta historia, vemos que en esa ocasión el mismo Señor los había llevado a este proceso. El mismo Señor les había invitado a pasar al otro lado. Y entonces ellos estaban allí, así como muchas veces puede ocurrirnos en nuestra vida. Estamos sirviéndole al Señor, estamos llevando una vida consagrada para el Señor, estamos caminando con el Señor, pero inevitablemente llega por un momento la tormenta. Y parece por un instante que Jesús duerme. Y en ello queremos preguntarle, Señor, ¿por qué? ¿Qué haces? ¿Dónde estás? ¿Es que no te importa mi situación? ¿Será posible que al Señor no le importe nuestra situación? ¿Será posible que el Señor sea indiferente aún de ver que nuestra barca se está hundiendo y siga durmiendo? Mis hermanos, la verdad es que mirando a través del Salmo 121, versículo 3, dice, Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. Él tiene cuidado de nosotros, pero nosotros desesperamos en el proceso. Jesús, 100% hombre, 100% Dios, dormía en esa ocasión. Pero eso nos da muestra de cómo estaba aún el corazón de sus discípulos. ¿Cuánto conocían a Jesús a pesar de llevar un tiempo caminando con Él? Ellos estaban atemorizados de las fuertes tempestades, de que su barca se hundía, pero Jesús dormía. Pero vemos que una vez que ellos le preguntan, Jesús, ¿por qué no te das cuenta, cierto? Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Sin embargo,
el Señor despierta, dice: silencio, cálmate. Jesús es el que tiene el dominio del viento y las olas, de aquello que está amenazando a que nuestra barca sea hundida. Este mismo Jesús es el que tiene el dominio por encima de cada una de las circunstancias que hemos, unas provocado, otras que ha sido su gran amor que nos ha llevado a enseñarnos, a mostrarnos la verdadera condición de nuestro corazón. Porque así como el Señor a través de eso pudo llevar a sus discípulos a que ellos pudieran ver también la condición de lo que había en su corazón, porque más adelante les dice: ¿por qué tienen tanto miedo? Todavía no tienen fe. Tal vez a nosotros nos ha pasado que estamos en medio de la tormenta, desesperados, sintiendo que Jesús duerme, y finalmente Jesús calma la tormenta, pero nos pregunta: ¿por qué te dio tanto miedo? ¿Acaso no tienes fe? Y es donde empieza uno a examinarse y decir: ah, Señor, es la cuestión de mi corazón. Era lo que querías mostrarme en medio de toda esta tormenta. ¿Qué hace falta para creer que Dios está encima de todo? Él sabe lo que hace, sin embargo nuestra esperanza y confianza muchas veces se desvanecen allí. Porque para nosotros es muy fácil decir: tenemos fe en el Señor mientras los bolsillos estén estables, ¿cierto? La economía esté estable, esté bajo control las deudas que estoy pagando de a poquito, y esté estable que tengo el empleo, y mientras esté estable que mi familia está funcionando en armonía, mientras esté estable que fui y me hice un chequeo médico y todos los exámenes salieron muy bien. Ahí es donde nosotros con toda seguridad decimos: sí, yo creo en el Señor. Y nos llenamos la boca diciéndolo. Pero cuando llega el momento de tormenta, ahí es donde va a evidencia de cuánto está nuestra confianza y nuestra fe en Él, ¿cierto? Nuestra fe está puesta en la estabilidad de la vida muchas veces, mas no en Jesús. Y la tormenta muestra exactamente dónde está puesta nuestra fe, si en la estabilidad o en Jesús. Hay algo que me pareció curioso allí, es que ellos le dijeron: Jesús, ¿cierto? Maestro, ¿no te das cuenta que no te importa que nos ahoguemos? Y es que en medio de la tormenta nuestros labios dan evidencia de dónde está puesta realmente nuestra fe. Ellos estaban en la estabilidad. Mira, es que el barco se está hundiendo. Nosotros confiamos en que el barco esté estable, en que no hayan olas, en que no hayan tormentas. Pero en la manera en como nosotros nos expresamos al Señor, como queremos opinarle a Él que debería ser resuelta nuestra situación, está demostrando que nosotros queremos decirle al Señor que nosotros tenemos mejor manera de controlar nuestra vida, ¿cierto? Entonces, lo que sale muchas veces de nuestro corazón en medio de la tormenta es la queja, es el inquietarnos, el cuestionar a Dios, el decirle: ¿por qué no lo haces así? ¿Por qué no debería ser de esta manera? Es que yo pienso tal vez de esta u otra manera. Pero recordando a un hombre llamado Job, en medio de la tormenta de su barca que un día le llegó, él respondió: Dios dio, Dios quitó, alabado sea el nombre del Señor. Como quien dice: bueno, esta es mi confianza. Parece que mi barca se hunde en medio de la tormenta, pero alabado sea el nombre de mi Señor.
Él es el que está en control de todo. Esa fe se demuestra con lo que sale de nuestros labios. Dice la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Será que en la tormenta que estará saliendo de nuestros labios? ¿Será que Dios es ajeno a lo que nos está pasando a veces en esos momentos? Sabemos que, como lo vemos a través de su palabra, Dios no es ajeno a lo que nos pasa, a las circunstancias, a lo que vivimos. Pero Dios está en control y Dios está trabajando en algo que le interesa trabajar, y es en nuestros corazones. Corazones que se engañan a sí mismos creyendo que están caminando bien, que tienen la confianza puesta en Él, pero llega el momento difícil y nos damos cuenta que definitivamente nuestra fe no estaba ni siquiera puesta en Él, sino en lo que queríamos y pensábamos que controlábamos en nuestras manos. Allí estaba realmente la fe. Así que ellos se sorprenden. El Señor les pregunta, ¿todavía no tienen fe? Y yo creo que a mí me preguntaría a mí misma, ¿será que todavía no tengo fe? Haciendo un análisis de los momentos de tormenta, de crisis, donde yo sentí que no podía tener el control en mis manos. ¿Cuál fue mi respuesta? ¿Cuál fue la manera en cómo correspondí? ¿Será que en esos momentos salió una alabanza de mis labios, o simplemente dije, no tiene sentido adorar, qué pereza, ¿cierto? Es donde hacía un análisis de mi vida, de mi respuesta en medio de la tormenta y de la necesidad de trabajar en lo que hay en mi corazón, en dónde está puesta realmente mi confianza, si está realmente puesta en mi Señor. Ellos se cuestionaron después de ver que Jesús había hecho calmar y silenciar el viento. Y se decían, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedece? Se preguntaban. ¿Quién es este? ¿Será que nosotros le conocemos? Y vamos a ir a la tercera historia, porque allí vamos a mirar un poco más. Que Jesús, en esa ocasión, allí en Marcos capítulo 6, versículo 45. Jesús en esta ocasión había estado compartiendo con la multitud. Una historia anterior a esa es la historia de los panes y los peces, la multiplicación de los panes y los peces. Y luego de esa larga jornada, el Señor les dice a sus discípulos, vayan ustedes adelante, pasen al otro lado, mientras yo despido la multitud. Y ellos entonces obedecieron, se fueron allí adelante, y el Señor mientras tanto se fue a orar allí en aquella ocasión. Pero dice que en la madrugada, dice que al anochecer, la barca estaba siendo golpeada por los fuertes vientos, ¿cierto? Y ellos intentaban remar y era mucho más difícil remar. Y Jesús lo observaba desde lo lejos. Así que en la madrugada, el Señor ve que ellos intentan remar y no son capaces. Está muy difícil la situación. Vuelve otro momento de crisis. Y en esa circunstancia, recordemos, ya no está Jesús dentro de la barca. Están los discípulos. Jesús les ha dicho que vayan adelante y ellos están dentro de la barca, remando. Y parece que Jesús entonces no está acompañándolos en esta circunstancia. Ellos aquí están intentando salir
sienten la amenaza de los fuertes vientos, sienten que intentan remar, pero tenían todo el viento en su contra. ¿Y qué dice? Que el Señor se les acercó a ellos caminando ¿dónde? Sobre el agua. Y esto es algo que impacta la vida de ellos a tal manera que ellos en su susto, en su momento allí, sienten que están viendo un fantasma. O sea, es algo que para ellos se les vuelve bastante ilógico. Ilógico el ver que está caminando sobre el agua. Y a veces nosotros también, muchas veces, estamos pensando que, bueno, Jesús no está en mi barca, pero Él puede llegar a sorprendernos de una manera tan sobrenatural que podríamos pensar que esto es demasiado loco, demasiado increíble, demasiado extraordinario para pensar que se trata realmente de Jesús. Así que ellos en su humanidad sintieron asombro, pensaron que era un fantasma y gritaron, y llenos de miedo por lo que veían, estaban desesperados, pero el Señor los calmó. Yo creo que la tormenta les llegó más en su corazón. Ese desespero, ¿cómo así? Un fantasma está aquí, ¿qué está haciendo? ¿Cierto? Están desesperados. Y vemos entonces que nuevamente el Señor les dijo, cálmense, soy yo, no tengan miedo. Subió entonces a la barca con ellos y el viento se calmó. Así que el Señor en esta ocasión no le dice a los vientos y a las olas que se calmen, sino que les dice a ellos, cálmense, ¿cierto? Lo que hay en su corazón, cálmense, cálmense. Y se sube a la barca y los vientos se desvanecen, ¿cierto? Se calman. Y ellos dicen que estaban sumamente asombrados. Jesús siempre ha estado con nosotros, aunque creamos que está lejos. Él está en todos nuestros momentos. Aquellos que pensamos que esos momentos que estuvimos solos, Él ha estado en los momentos, en las dificultades que hemos pasado. Él nunca ha sido ajeno y nos da una muestra de su asombroso poder allí. Vemos que dice otra versión que era a eso de las 3 de la mañana, momento de mucha oscuridad, momento que es justo antes del amanecer. Y es en ese momento de nuestras vidas que tal vez estamos pensando que estamos en oscuridad, que todo está como que no podemos ver a nuestro alrededor, donde Jesús puede llegar a sorprendernos. Pero vuelve de nuevo el asunto de nuestro corazón, con el que Dios debe tratarnos muchas veces. El Señor le preguntó en la anterior historia, ¿todavía no tienen fe? Pero en esta historia dice que ellos estaban asombrados, pero ellos todavía estaban como en una cuestión en su corazón, a causa de lo que habían vivido en la historia anterior de la multiplicación de los panes y los peces. Dice allí la palabra que ellos estaban, porque dice, subió entonces la barca con ellos y el viento se calmó. Estaban sumamente asombrados porque tenían la mente embotada y no habían comprendido lo de los panes. Y si no habían comprendido lo de los panes, imagínense qué tan tremendo tener que asimilar esa parte de que Jesús, ese mismo, que hizo que los panes y los peces se multiplicaran, caminara sobre el agua, los alcanzara, se subiera a la barca y se calmaran los vientos. Y hay algo tremendo que les dice allí, tenían el corazón endurecido para entenderlo. En el camino podríamos estar acostumbrándonos a hacer de los milagros algo común en nuestras vidas. Entonces
termina de nosotros como apagándose ese asombro cada día de lo que Dios hace. Decir, sí, fue un milagro más. Sí, era muy bueno. Sí, qué chévere esto, ¿cierto? A veces queremos ponerle la parte lógica, el razonamiento, es que esto debió ocurrir por esto y por esto y otro motivo. Estudiando, al día de ayer terminaba un estudio en una universidad, era un diplomado, y hubo momentos de mi vida que yo decía, ay, Señor, como que me inquietaba, confrontaba mi corazón, porque la manera de ponerle el razonamiento, la lógica, hacían cuestionar muchas cosas, donde empezaba como a perder el asombro, empezaba a perder el Señor todavía puede hacer milagros, Él obra en lo sobrenatural, Él obra todavía en lo sobrenatural, y Él hace cosas grandes y maravillosas. Que eso no se nos pierda, porque a veces en medio de meternos tanto, y no diciendo que no es bueno estudiar, porque es necesario, pero ser muy sensibles también, ser cuidadosos de lo que estamos recibiendo también, porque estas personas que son bien dotadas, que son bien letrados y todo eso, a veces tratan de llevarnos a que perdamos ese enfoque de que Dios sigue obrando en lo sobrenatural, de que Dios sigue obrando, que Dios está presente y que Él no es indiferente a lo que está pasando en nuestras vidas. El asombro, la convicción de que Dios aún obra milagros, que tiene poder para restaurar, para sanar, para llenar alacenas, para tomar el control de esas situaciones que sentimos que son incontrolables. Eso no lo podemos perder. Y tener la certeza de que si no hemos visto en nuestra vida, porque Dios está obrando. Hay una canción que se llama Milagroso, aunque no pueda ver, estás obrando. Tener la certeza que aunque no hemos visto la respuesta, Dios sigue obrando. Él está trabajando, pero el Señor está más interesado en mi corazón, en nuestro corazón, que en llenarnos los bolsillos, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que es que no me cumplen mis deseos. El Señor no vino a cumplir los deseos, vino a traernos salvación, vino a traernos vida eterna. Amén. Y en lo que Él está interesado primeramente, en que nuestro corazón sea tratado, en que nuestro corazón sea rendido para Él, en que nuestro corazón realmente tenga su confianza plena y total en Él, no en la estabilidad de las cosas de la vida, no en la estabilidad del mundo, no en las estabilidades económicas, y que si Él lo da, gloria a Dios, y podamos decir, como un día Pablo dijo, y si no, también gloria a Dios, ¿cierto? Sé vivir en lo mucho y sé vivir en lo poco, porque la confianza que Pablo tenía era en Jesús. Y asimismo el Señor nos invita a entender que por más fuerte que sean las crisis, los momentos, los vientos, que sintamos que la barca se va a hundir, nuestra confianza primeramente debe estar puesta en Él y solo en Él. Él vino a mostrarnos el camino y para darnos entonces salvación. Recordemos que nuestro Dios no es el genio de la lámpara que va a cumplirnos nuestros deseos. Sin embargo, hay momentos que nos ha sorprendido. ¿Cuántos han experimentado un milagro? Amén. El hermano Albeiro hablaba de ese milagro. Hemos experimentado ese milagro. A veces ni siquiera reconocemos que ha sido un milagro porque le damos el crédito a ¿qué? A la ciencia médica. Decimos, pero es que como me operaron, porque esperamos que sea algo así como que llegue y me toquen y ya se desapareció todo. Les comparto que hace algunos meses yo les decía
en ese momento yo no exalté el nombre del Señor. Primera vez que me salía un examen que llevaba 3 meses esperando que me saliera, 3 meses no, 3 años, esperando que saliera bueno. Y yo dije, bueno, además que fue el medicamento que me tomé. Y nunca glorifiqué el nombre del Señor. Y en esos pequeños detalles, Dios obró en lo sobrenatural. Siempre Dios está obrando. Dios está en control. Pero tenemos que reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocer y que nuestro corazón no se endurezca, como le estaba pasando aquí a los discípulos, que ellos todavía estaban allí asombrados, inquietos por lo que había pasado con los panes, pero su corazón se le había perdido el asombro. Estaban endurecidos, dice la palabra. Y endurecidos como le ocurrió al faraón, que viendo todas las obras, todo lo que el Señor mandaba, todo lo que hablaba, decía esta vez sí y después nuevamente el corazón endurecido. Que no nos pase a nosotros, que en medio de todo lo que hemos visto, sus maravillas, sus obras, su poder, sus sanidades, la restauración, cómo Él ha obrado en nuestras familias, cómo hemos visto lo que ha hecho de manera sobrenatural, nuestro corazón no se endurezca y nuestra fe esté más puesta en lo que podamos controlar y no en nuestro Salvador, en Jesús, en quien debe estar puesta nuestra esperanza. Amén. Así que, mis hermanos, puedes confiar aunque los pronósticos digan lo contrario, o tu confianza está en lo que consideras está estable en tu vida. Solo en medio de la tormenta podemos descubrir en realidad dónde y de qué está hecha nuestra confianza y fe en Jesús. Ellos revelan lo profundo de nuestro corazón, pero no es para nosotros desmotivarnos. Cuando yo hacía el análisis de qué pasó, cómo fue mi corazón en aquella ocasión, sino que nos ayuda a descubrir nuestra propia fe, lo débil que es, y nos ayuda a entender que necesitamos cada día entrar a esas aguas profundas para conocerle más a Él, para entender que necesitamos total dependencia y dejar la autosuficiencia en nuestras vidas y ponerla en las manos de aquel que nos ha creado, que tiene el diseño de cada uno de nosotros, ponerla en las manos de nuestro Creador, aquel que tiene el poder para salvarnos, el mismo que tiene el poder para obrar milagros en nuestra vida. Amén. Vamos a darle gracias a nuestro Señor. Oh Padre, en esta mañana damos gracias a tu nombre. Eres hermoso, mi Rey. Eres precioso, eres grande, eres maravilloso. Hoy nos ponemos en tus manos, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a que cada día vamos trabajando esa confianza, esa fe puesta solamente en ti, a través de esa relación contigo, en lo íntimo, en lo secreto, a través de reconocerte en todos nuestros caminos, Padre. Así como un día Jeremías también lo dijo, Señor, yo no puedo tener el control de mi vida, yo me pongo bajo tu control, bajo tu mano, bajo tu guía. Que podamos hacer eso y dejar que nuestra barca esté en tus manos, bajo tu guía, y poder ser usados por ti, Señor, para tu gloria y para tu honra también, mi Rey. Que podamos reconocerte, Señor, y tener la plena certeza que estás trabajando primeramente en nuestros corazones cuando todavía no hemos visto la respuesta de muchas cosas que quisiéramos ver la respuesta ya, pero también tener la certeza que tú eres milagroso, que obras milagros y que puedes hacerlo y que en tu momento, Señor, lo harás.
pero que mientras tanto podamos tener la certeza, la confianza. Tú vas en esta barca, no eres indiferente a lo que estamos viviendo. Tú estás en control, siempre has estado en control y nunca nada se te ha salido de tu control. Damos gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos.